En Excel hay varios tipos de datos, numéricos, alfanuméricos, valores lógicos, de error, etc. Es importante saber el comportamiento que va a tener Excel al ordenar cada uno de esos tipos de datos. En una supuesta ordenación ascendente, Excel siempre va a dar prioridad a los datos numéricos. Después estarían los alfanuméricos, aunque estos empezaran por un número inferior a los numéricos. Podemos ver aquí a la izquierda una tabla en la que un dato numérico que empieza por 88, de hecho es un 88, se sitúa antes que un dato alfanumérico, por mucho que este último empiece por 55. Y podemos comprobar cómo está ordenado de la A a la Z, es decir, ascendente. Después de los alfanuméricos irían los valores lógicos. Esto podemos comprobarlo de la siguiente forma. Si introducimos, por ejemplo, dos valores lógicos en estas celdas, si al segundo lo convertimos en alfanumérico mediante un apóstrofe al principio, es decir, lo convertimos a texto, presionamos Intro. Si ahora ejecutamos la ordenación ascendente, veremos cómo da prioridad al que se ha convertido en texto, es decir, al alfanumérico. Así pues, el orden de prelación continuaría con los valores de error y por último las celdas en blanco. También es necesario decir que si varias celdas seguidas tuvieran el mismo tipo de dato, ¿cuál tendría prioridad? Para los numéricos, en un caso de ordenación ascendente, siempre estarían primero los números negativos. Para los alfanuméricos, tenemos aquí preparado en estas celdas cuál sería el orden. En cuanto a valores lógicos, siempre primero se colocaría el falso antes que verdadero, y en los valores de error no habría ninguna ordenación concreta. Así como, evidentemente, no habría ninguna ordenación en el caso de que varias celdas estuvieran en blanco. En el siguiente ejemplo podemos ver, ya con más perspectiva, cómo se comportaría Excel ante una ordenación ascendente de todos estos valores. Esto es, en el caso de que estuviese desordenado, y si hacemos esa ordenación ascendente, así quedaría. Vamos a aprender en este vídeo a ordenar datos en tablas, y lo vamos a hacer comenzando con los autofiltros. Si tenemos una tabla como esta y seleccionamos cualquiera de sus celdas, podemos ir a la ficha Datos y después activar dentro del grupo Ordenar y Filtrar el comando Filtro. Vemos cómo emergen una especie de botones flotantes que son autofiltros. Si desplegamos uno de ellos, vemos que hay varias opciones y que, por ejemplo, si elegimos ordenar de más antiguos a más recientes, es decir, ordenación ascendente, lo que conseguimos es que la tabla entera se ordene por la columna del autofiltro que hemos utilizado. Además, el autofiltro cambia de forma y lo podemos ver así, con una flechita hacia arriba, en el caso de que sea ascendente. Si posteriormente utilizamos otro autofiltro, por ejemplo, el de euros venta, seleccionamos ahora en este caso descendente, toda la tabla queda ordenada de forma descendente en relación a las ventas. Pero por supuesto que el anterior filtro desaparece. Vamos ahora a ver la ordenación de datos desde estos comandos del grupo Ordenar y Filtrar. Si vemos que sigue apareciendo el filtro activo, podemos desactivar para que no nos despiste, pues este pertenecía al anterior ejemplo. Los comandos de ordenación del grupo Ordenar y Filtrar son estos dos que tenemos aquí y se comportan de la forma que vamos a ver a continuación. En el caso de que tengamos seleccionada solamente una celda, por ejemplo esta, si acudimos al comando de ordenación ascendente, lo que conseguimos es que toda la tabla se ordene en relación a esta columna, más o menos lo que ocurría con los autofiltros. Ahora bien, si lo que seleccionamos es toda una columna, vamos a intentar ordenar de forma descendente y en este caso vemos que emerge un cuadro de diálogo. Lo que nos pregunta Excel es, en primer lugar, ¿queremos ampliar la selección? Es decir, ¿queremos que se ordene toda la tabla en relación a esta columna? ¿O tan solo queremos que se ordene la selección actual y el resto de la tabla
va a permanecer impasible. Aunque podamos elegir, lo más normal y frecuente es que queramos que toda la tabla se ordene en relación a esta columna, pero que se ordene toda la tabla. Vamos a dejar esta selección y ordenamos. Por último, veamos qué ocurre si seleccionamos 3 columnas. Al intentar seleccionar de forma ascendente, por ejemplo, vemos que se han ordenado las 3 columnas en relación a la primera de ellas. Además, también podemos ver cómo la ordenación ha obviado las últimas 2 columnas. Ahora vamos a ver una curiosa, pero quizá muchas veces práctica, forma de ordenar en Excel. Esto es ordenar por colores. Si seleccionamos cualquiera de las celdas de esta tabla, podemos activar los autofiltros y veremos cómo, desplegando cualquiera de ellos, una de las opciones es ordenar por color. Aquí tenemos ordenar por color verde, amarillo o sin relleno, que son las 3 opciones que hay en esta tabla, evidentemente. Vamos a ver qué ocurre si seleccionamos por color amarillo. Y lo que ocurre es que todas las filas con relleno amarillo se colocan en primera posición. El resto ocupa el mismo orden que tenía antes de ejecutar el comando de ordenar. Podemos ordenar una tabla por una columna, pero también lo podemos hacer simultáneamente por varias columnas. En la tabla que tenemos en pantalla, podríamos querer ordenar por la columna agente, y cuando estuviera ordenada, para todos los agentes que se llamen Pedro, que las rutas se coloquen también en orden ascendente, por ejemplo. También podríamos agregar un nuevo nivel de ordenación, con lo que para todas las rutas que sean iguales, se situarían arriba, por ejemplo, las ventas mayores. Vamos a ver ahora cómo podríamos hacer este tipo de ordenación avanzada. Tenemos aquí otra tabla en la que vamos a seleccionar cualquier celda. Ahora vamos a la ficha Datos y después vamos a ejecutar el comando Ordenar, que está dentro del grupo Ordenar y Filtrar. Vemos como Excel ha reconocido la región actual y también emerge un cuadro de diálogo donde podemos establecer los distintos niveles de ordenación. Nos ofrece uno por defecto, que aunque no va a ser el único que vamos a establecer, vamos a aprovecharlo. Por tanto, vemos que en el primer campo nos dice ordenar por ruta. Vamos a dejarlo. En el segundo campo nos dice ordenar según valores. También nos sirve. El tercero de los campos, criterio de ordenación, nos presenta por defecto de la A a la Z, es decir, ascendente. También nos sirve. Con lo cual, con este criterio, lo que haríamos sería ordenar toda la tabla en función de esta columna, de la columna ruta, y se situarían primero las rutas cuyo nombre comience por 1.1, después 1.2 y después 1.3. Ahora vamos a suponer que también, y de forma simultánea, quiero ordenar esta tabla por el campo agente, con lo cual podría agregar un nivel desde este botón y después configurarlo. Así que tendríamos que seleccionar aquí agente, aquí también dejar valores, que es lo que nos ofrece por defecto, y vamos a dejar también el criterio de ordenación ascendente. Si queremos otro nivel más, solamente tenemos que hacer clic en el mismo botón agregar nivel. Vamos ahora a configurar, por ejemplo, euros venta. Ordenar según también valores. Pero ahora vamos a hacer una ordenación de mayor a menor para que se sitúen en primera posición aquellas ventas de mayor importe. Ya tenemos los 3 niveles, ahora lo que podríamos hacer es ordenarlos. Vamos a imaginar que yo quiero dar prioridad al orden de los agentes. Por lo tanto, lo que podría hacer es seleccionar este nivel y con estos botones podría ordenar, en este caso sería subir. Aquí tendría ahora el nivel de ordenación de agente en primer lugar, después ruta y por último euros venta. Tan solo nos quedaría aceptar. Y el orden podríamos verlo en el resultado. Es decir, primero los agentes cuyo nombre comienza por 01, después dentro de un mismo agente las rutas que empiezan por 11 y después las que empiezan por 12. Por último, dentro de las rutas que empiezan por 11, primero se han situado las cantidades mayores. Vamos a ver algunos detalles del comportamiento de Excel ante estas situaciones.
Ya sabemos que Excel, cuando tenemos una celda seleccionada, la que sea, y ejecutamos este comando de ordenar, automáticamente reconoce una región de datos y supone que la fila de arriba son los encabezados. De hecho, aquí por defecto está marcada esa opción. Podemos comprobar que Excel lo que supone que son encabezados son estas palabras. Por lo tanto, debemos llevar cuidado con este comportamiento de Excel, especialmente no dejando filas en blanco y teniendo nuestra tabla perfectamente configurada con unos encabezados totalmente definidos. Vemos ahora, como último ejemplo, qué ocurriría si hacemos una selección como esta y ejecutamos ese comando. Podemos comprobar aquí que nos toma como posibles encabezados justo las celdas de arriba de la selección que hemos hecho.